estoy aquí haciendo clic esta vez los de color verde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Espero que se pongan muy cómodos porque aquí vamos a iniciar una sesión muy cautivadora. Estaré trabajando con un marco temporal de 30 segundos. Trabajé con el Caimán y el ADX porque este es el oscilador del Caimán, uno de los mejores que me muestra la tendencia. Vamos a ir a trabajar ahora porque utilizaré el dólar americano frente a la lira egipcia, la libra. Un par de parejas, acá un periodo de consolidación, crecimiento a la baja, el notable aumento y ahora voy a hacer que sea más conveniente el próximo fondo más abajo. Aquí, ¿qué debemos hacer? Mente clara junto con el oscilador. Este es el ADX, por lo tanto se trata de la fuerza de la tendencia. ¿Qué voy a hacer ahora? Es tener mi inversión. Voy a trabajar con 1000 porque tengo un montón de variantes de sumas mayores, por lo tanto hay muchas sumas de dólares acá y vamos con el camino a la próxima tendencia. Vamos a retirarlos después y estoy aquí haciendo clic esta vez los de color verde. Una decisión realmente perfecta. Debemos algunas selecciones acá. Vemos que nos está mostrando una gran variedad de crecimiento hacia arriba. El Caimán llegó un poco tarde, pero sabíamos que iba a ocurrir. Vayamos más allá y estamos trabajando con los 30 y el sistema nos muestra una mayor velocidad. Así que en este caso todos tenemos que hacer es prestar atención. Vemos la velocidad notable del crecimiento, la deceleración de la velocidad, diferentes casos, combinación de indicadores y acá tenemos un crecimiento de tiempo. Por lo general, acá es un momento preciso. Debería decir que estamos teniendo otro tipo de fondo que se producerá acá. ¿Y qué más? Veo acá junto al ADX menos que nos está mostrando el mayor crecimiento de la tendencia. Así que lo voy a hacer acá. Voy a trabajar entonces con 2000. Voy a hacer acá es golpear los de color rojo. Vamos a ir a trabajar con los rojos. Así que de todos modos con este color tengo que tener en cuenta este mismo símbolo, así que vamos rápido con los rojos. Estupendo, tenemos este notable tipo de comportamiento un poco que estaba bajando, una gran caída, luego notable una subida y así. ¿Qué debemos decir? Estos mismos casos son un poco más arriesgados, pero ya sabes lo que quiero decir. En el comportamiento del mercado, así que vamos a trabajar con el tercer ratio de divisas. Espero acá también que vaya todo genial. Ahora no funciona, borremos este. Trabajemos con otro. En este momento la nueva relación monetaria del tercio se ha convertido en el dólar americano frente al peso mexicano. Es convencer de que estamos trabajando con el dólar americano en otro tipo de par. Ese es el primero acá. Por lo tanto, es una relación que debo decir que hay un crecimiento más hacia abajo. Así que acá después de un periodo de corrección no estaba sucediendo de una manera grandiosa. Estamos teniendo acá la tendencia y la fuerza que está pasando por los toros. Voy a usarlo acá desde un momento. Estoy repitiendo mi oferta con 2000 y lo voy a hacer a continuación con todas las señales. Vamos a trabajar esta vez con los verdes, así que vamos.
Estupendo, estamos con muy buena suerte, una buena racha, imagínate. Acá en esta parte inferior nos está mostrando el representativo nuevo del nivel de soporte refrescante, zona de soporte. Así que acá, espero que lo hayas visto, en este caso debo decir que está pasando bastante simple. Por lo tanto, vamos a utilizar otra relación de monedas y esta vamos a la cuarta, a la última. La americana contra la lira turca. ¿Y qué voy a ver aquí? Buena pregunta. La línea descendente. Vamos teniendo acá matices de dogos. Con algunos dogos de algunos mimbres, pero el conjunto de las tendencias siguen siendo mayor de crecimiento hacia arriba. Así que se extienden en el sistema. Creo que aquí necesito convencer otro tipo de historia. Tenemos acá unas buenas olas junto con este crecimiento muy arriba de las citas. Así que tengo acá mi información. Por lo tanto, voy a hacer clic en la escala más cerca. Vamos a hacer zoom de esta escena un poco más allá. Y vamos a continuar simplemente convencer al caimán que nos está mostrando las señales un poco más tarde. ¿Qué hago acá? 3000 serán suficientes. Sigamos. Vamos a trabajar entonces con las intersecciones. Mírame trabajando esta vez con los rojos. Estupendo, mira lo que está sucediendo acá. Estoy bastante satisfecha de las posiciones perfectas. Ahora tenemos 8000 y más de 8000. Estoy bastante satisfecha acá. Una buena situación con las señales que nos muestran las intersecciones. El mayor ingreso. Así que vamos más allá. Tenemos algunas historias interesantes. De momento acá debería decir que hay una nueva ruptura. Vamos a chequear más adelante y vemos acá el tipo de concepto de esta ruptura. Estaremos trabajando acá con un tipo más abajo y con otro tipo de historias. Sigamos con los mismos fondos que debo hacer acá. El D rojo es mucho mayor, así que trabajaré acá. Espero que este sea el tipo de fondo. Se producirá acá y voy a hacer clic en los rojos a ver qué se nos produce. ¿Qué voy a hacer acá? Una buena pregunta. Si hacemos clic en ellos mismos, el sistema va a creerlo que será un poco más abajo. Y por cierto, ya ves ¿qué nos está sucediendo aquí? De todos modos, veo que es una continuación de los cuerpos que se convirtió en un poco más alto. Voy a las barras que me han dejado de crecer largo. Voy a intentarlo. Vamos a hacer clic acá y seguiré intentándolo. Esto no está sucediendo acá. Veo que el sistema nos muestra una posición reveladora de los verdes. Por lo tanto, voy a utilizar aquí 6000 y vamos a hacer clic en los verdes. Uy, chicos, acá no es una gran cosa si ustedes saben lo que quiero decir. Acá en este cuerpo que se convierte un poco más corto, ya sabía que podría suceder, pero vi que en los términos de longitud un poco mayor en la próxima. Así que acá no fue una gran decisión para mí, debo decirlo. Todas las señales nos muestran la corriente del cual podría ir. Vamos a encontrar aquí algunos casos interesantes. Continuemos. Volvemos con la suma. Esta es una historia más grande para mí, de acuerdo al revelador de los ingresos. Va a ser mayor. O la venganza del mismo momento. Debería intentarlo, así que será el ingreso de las citas. Creo que lo intentaré.
espero que sea el sistema que se muestre mejor. Después de este caso, la línea muy verde va a estar de vuelta porque es el mismo momento que estamos viviendo una situación bastante similar. Aquí vamos a utilizar los rojos. Vamos. Así que chicos, es una pérdida más. Venga ya. Acabo de hacer otra pérdida, así que no es el tipo de sesión que esperaba en este momento. Usted ve, estamos teniendo acá esta pérdida, así que no me lo esperaba, pero solo lo estamos teniendo en 600. Así que esa es la suma por ahora, no era. Y ahora, ¿qué debo decir? Buena pregunta. No es la gran manera de continuar, tampoco era un gran combo para tratarlo, pero estaba funcionando bastante bien. Así que vemos la velocidad que estaba trabajando con las horas de la mañana. Veo acá los candelabros que están temblando. ¿Qué debo hacer entonces? Creo que tengo que parar acá unos momentos y esperar un poco. Después de algún tiempo, después de algunas horas, volveré pronto. Después de esto, de haber sido cautivador y espero que haya sido informativo también para ti, de todos modos va a ser algo razonable para todos que tengamos en cuenta y siempre estemos pendientes de manejarlo muy bien. Nos vemos en la próxima y adiós.